entre estos pacientes con cáncer, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que están en quimioterapia y demás. Como se van a dar cuenta a lo largo de la presentación, Cándida es un hongo que, pues, incluso a veces tenemos algunos inconvenientes o algunas situaciones llamativas, porque, por ejemplo, puede ser un microorganismo que se encuentra en el tracto gastrointestinal. Y por lo tanto, por ejemplo, en algunos casos coproscópicos y demás, hemos tenido evidencia de levaduras, que es la forma como se identifica morfológicamente a la cándida. Entonces, darle tratamiento, por ejemplo, a ese, digamos, hallazgo, pues no es adecuado porque es normal. Sin embargo, la cándida puede producir infecciones invasivas o invasoras, como se conoce en la literatura, y es muy importante pues que las reconozcamos y que reconozcamos la importancia que tiene la adecuada identificación, la rápida identificación, y que contamos en el hospital con herramientas que no lo tienen en muchos sitios, que son, por ejemplo, los paneles moleculares para la de hemocultivo, para los hemocultivos, que son PCR múltiplex. ¿Lo escucho? Entonces, digamos, bueno, hacer como énfasis en eso, en la identificación rápida, en los paneles de hemocultivos que tenemos, que si bien identifican múltiples patógenos, entre esos bacterias, ¿cierto? Bacterias importantes como Staphylococcus aureus, enterobacteriales y demás, pero para el caso que nos compete hoy, pues sería la cándida, una de las levaduras identificadas, la otra es el criptococo. Y es muy importante tener en cuenta que si hacemos una adecuada identificación y utilizamos adecuadamente estas herramientas, por ejemplo, si yo pido un hemocultivo, me dice el área de microbiología, tenemos un hemocultivo positivo, le vamos a montar la PCR múltiplex o el FINM-Array, como se lo conoce, pues entonces la idea es estar pendientes del resultado, porque es muy probable, altamente probable, que el resultado sea positivo para uno de los microorganismos que mira este panel, ¿cierto? Son más o menos 28 microorganismos que mira el panel y tiene, y como vamos a ver, incidencia en el tratamiento. Lo otro es instaurar un tratamiento adecuado, pero pues vamos a mirar eso. Es muy llamativo que, digamos, no hay como tantos estudios en nuestra región. De hecho, pues no tenemos un estudio de candidemia en nuestro hospital y en nuestra región. Deberíamos tenerlo y pues es algo de lo que vamos a mostrar también. Ya tenemos un proyecto que está aprobado acá en la institución para realizar un estudio de la incidencia de candidemia y de candidiasis invasiva en pacientes en la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué se va a desarrollar? O la idea es tener datos desde el 2025, 2026 y 2027. Y eso es muy importante porque, como nos vamos a dar cuenta, pues el hallazgo de la mortalidad que está asociada a los episodios de candidemia pues es altísimo. Incluso en algunos casos puede ser mayor al 50%. Y pues si nos vamos, a veces los números son fríos, pero pues saber que incluso puede ser que la mitad de los pacientes con estas infecciones fallezcan, pues no es nada que debemos menospreciar. En ese sentido, pues esta conferencia tiene la idea de hacer como una concientización, ya que hemos tenido casos en el hospital en donde se solicita este tipo de hemocultivos, se tiene el resultado oportunamente por el área de microbiología, pero no se toma una conducta. Y la conducta, pues, es, si yo identifico un microorganismo en la sangre, es tratarlo, ¿sí? Claramente, pues tenemos algunas, digamos, limitaciones de la prueba, no tenemos el fungigrama de entrada, porque ese es un proceso un poco más largo, pero sí, al menos, debemos saber, y eso está en nuestra guía institucional, que debe darse tratamiento empírico. Y el tratamiento empírico en infectología y en general en las enfermedades infecciosas que vemos en el hospital, usualmente es de amplio espectro y después uno hace una estrategia de desescalonamiento según los resultados de los hemocultivos, ¿cierto? Y cuando me refiero a los resultados, pues en este caso es el fungigrama. Bueno, esperemos a ver si podemos descargar la presentación, pero bueno, la idea es que entonces, como vamos a ver, la cándida produce varios tipos de infecciones, ¿cierto? Probablemente lo han escuchado en infecciones más superficiales, como la vaginitis por cándida, que es una infección muy frecuente, por ejemplo, en las mujeres. También tenemos el intertrigo, ¿cierto?
incluso ya un compromiso un poco mayor, que es, por ejemplo, la endoftalmitis. Claramente, si tenemos una candidemia, que es el principal referente de la candidiasis invasiva o invasora, como se le conoce, pues es el que más importancia tiene en nuestra institución y requiere primero pues una identificación adecuada. ¿Me hago acá? Como quiera. Bueno, entonces les comentaba, la idea es que tenemos estas infecciones superficiales, pero también tenemos infecciones profundas que las denominamos candidiasis invasiva. El principal exponente es la candidemia, ¿cierto? Y la candidemia, como vamos a ver, puede ser o la cándida en la UCI, que es un escenario muy importante en esta institución y que tenemos, digamos, varios de estos pacientes afectados, puede ser entre el tercer y cuarto patógeno identificado en los hemocultivos. Y eso pues nos lleva a pensar de que debemos saber cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo. Existen otras estrategias que se han desarrollado, por ejemplo, en países como España, o que se utilizan más bien en esos países, como el T2 Candida, pero realmente, pues, digamos, por el tipo de recursos que tenemos, no es posible tenerlo en nuestra institución y en general en el país, pues no se tiene todavía estos equipos. Sin embargo, como vamos a ver, el que tenemos, que es el panel de FilmArray, pues es muy adecuado. Reduce el tiempo totalmente. La mayoría de, digamos, los aislamientos, al menos de la primera señal de que el hemocultivo es positivo, ocurren después más o menos de las 12 horas, 14 horas en Cándida en general, ¿cierto? Pero de ahí tiene que venir un proceso que es el procesamiento de esos hemocultivos. Como lo vamos a ver incluso también, y esto es algo que repetimos mucho, el volumen de la toma de la muestra del hemocultivo es muy importante, ¿cierto? Y esto es porque claramente se ha visto en estudios que entre, digamos, mayor volumen yo tenga y recoja para los hemocultivos, pues más rendimiento voy a tener, más tasa de positividad. Y a veces tenemos, digamos, algunos problemas porque se toma solamente una botella o dos y no se toma, por ejemplo, la botella anaerobia. A veces pensamos que la botella anaerobia es solamente para identificar las bacterias anaerobias o los microorganismos anaerobios y no es así. Tenemos bacterias, por ejemplo, que son anaerobios facultativos y, digamos, el volumen, como lo comentaba, pues va escalando. Usualmente se recomienda un volumen entre 40 y 60 mililitros para todos los hemocultivos que se recojan de un paciente, pero se debe ir en unas ciertas botellas. Entonces, cada botella más o menos debe tener 10 mililitros, ¿cierto? Y nos da, pues, al menos 4. En ese sentido, llega ese hemocultivo y es positivo, pues debemos tener un proceso. Y el proceso, hablábamos básicamente que debe continuar con la PCR, ¿cierto? Como saben, la PCR es una reacción en cadena de polimerasa. ¿Ya? Eso. Bueno, vamos a enlazar un poquito con lo que estábamos mencionando. Entonces, ¿por qué estamos hablando del tema? Básicamente por la alta mortalidad que tiene, que ya la comentamos, que puede ser cercana al 50%. Eso es variable dependiendo del tipo de pacientes. Porque es uno de los tipos de infecciones que amenazan la vida, ¿cierto? Es a veces difícil de tratar, requiere tratamientos largos, al menos 14 días, pero puede ser incluso más, y que requiere un especial cuidado, como decíamos, en pacientes con factores de riesgo, que son inmunocomprometidos. Y pues decir que es el hongo más ampliamente diagnosticado. Es tan así que, como vemos, están las 3 categorías de la Organización Mundial de la Salud para la identificación o la prioridad en estudios, ¿cierto?, en investigación y en políticas que lo lleven al tratamiento. Por ejemplo, tenemos acá Candida auris. Candida auris es uno de los patógenos más recientemente diagnosticados en este género y, digamos, tiene la capacidad de ser multidrogo resistente, en ocasiones resistente a uno de los tratamientos que es primera línea, como las equinocandinas. Tenemos Candida albicans, que es muy conocida, y es en general la más frecuente, aunque esto va cambiando con los años. Tenemos otras que, como vemos acá, tienen un nombre diferente, que es Pichia quadriviaceae, pero es básicamente Candida cruzi. Hay un cambio en el nombre, en la taxonomía, Candida tropicalis y Parapsilosis. De todas hemos tenido acá en el hospital, ¿listo? Como para tener eso en cuenta.
Y esto es lo que yo les comentaba. Hay una colonización en el intestino, pero si hay una ruptura de esa barrera intestinal o hay una fungemia, porque el paciente tiene, por ejemplo, mucositis, en los pacientes que tienen quimioterapia, pues se puede dar una candidemia, puede llegar a la circulación y tener siembras a distancia, comprometer los catéteres. Y vamos a ver que, por ejemplo, esto es muy importante, uno de los factores de riesgo muy importantes y que lo vemos en nuestra institución de forma pues muy frecuente. Compromiso en los riñones, formación de abscesos, endoftalmitis, incluso en algunos casos compromiso óseo. Estas son solamente algunas de las cifras para que miren la candidiasis invasiva en general en esta revisión de Lancet en el 2024 muestra que con tratamiento incluso el 35% de los pacientes van a fallecer y sin tratamiento pues el 90%. Entonces lo que les decía es fundamental que si yo sospecho, al menos con la sospecha, le debo iniciar el tratamiento, que es una sospecha racional, ¿cierto? No le voy a iniciar a todos, pero sí debo iniciar el tratamiento adecuadamente. Y esa mortalidad pues, mundial en promedio puede ser incluso del 65% más o menos. Como decíamos, la candidemia es el mayor exponente y hay unas diferencias entre países, digamos, en desarrollo como el nuestro y países desarrollados, como Australia, que tiene mucho menor incidencia que Italia, por ejemplo. Estos son algunos de los factores de riesgo, como se pueden dar cuenta es una lista larga, pero son básicamente pacientes inmunocomprometidos, pacientes con cáncer, neoplasias hematológicas, de órgano sólido, neoplasias que están en tratamiento con progenitores hematopoyéticos, trasplantados de órgano sólido por la inmunosupresión que requiere el trasplante. Y asimismo, tal vez lo que más nos compete son estas de abajo. El uso de antibióticos de amplio espectro que tenemos en la unidad de cuidado intensivo, que tenemos en hospitalización por el tipo de patógenos y de pacientes que tenemos en nuestra institución. El uso de antifúngicos si no se controla, si no se hace un adecuado diagnóstico o digamos de lo que se está sospechando o un uso racional de los antifúngicos. Si no se sigue, por ejemplo, las recomendaciones del PRO, puede pasar esto. Los dispositivos intravasculares, que esto tal vez es lo más frecuente en nuestra institución, los catéteres venosos centrales, los catéteres de iniciación periférica, son altamente de fácil colonización por cándida, porque, claro, tiene unos mecanismos de virulencia, unos factores de virulencia, que entre esos se incluye la formación de biopelículas. Las biopelículas, pues, están, entonces, digamos, inmersas en una capa de matrix que entonces va a rodear al dispositivo y va a generar un ambiente para que el hongo, la cándida, se proteja, no lleguen los antifúngicos, persista y se vuelva incluso un reservorio. Por eso si vemos un paciente que tenga un dispositivo afectado con signos de infección, debe retirarse, ¿cierto? Y eso lo vemos a veces en nuestras rondas, en las interconsultas y demás, vamos, vemos los pacientes y sigue con el catéter. Incluso a veces se identifica que el catéter probablemente no está en sus mejores condiciones, no está adecuadamente, digamos, en su mantenimiento y no se retira. Otros que son básicamente, digamos, o se relacionan con la ruptura de esa barrera intestinal, que es la alimentación parenteral. Sabemos que si no hay una alimentación enteral, pues no hay un adecuado trofismo del tracto gastrointestinal. La cirugía, como un trauma en la parte abdominal, también está muy asociada, la misma estancia en unidad de cuidado intensivo, el uso de sondas vesicales y la colonización previa por cándida, que eso también puede ocurrir. De hecho, en pacientes en unidad de cuidado intensivo es una buena práctica hacer una búsqueda de colonización multifocal en pacientes que tengan riesgo de esa colonización porque el tratamiento anticipado disminuye este tipo de infecciones. Lo podemos dividir según el estadio clínico o los relacionados con el paciente. Este es sobre todo en la UCI, entonces también el uso de corticoides, decíamos también los dispositivos, los pacientes que están muy críticos, que necesitan ventilación mecánica, que tienen necesidad de múltiples transfusiones o también que están en choque y necesitan uso de vasoactivos. Entonces todo esto le está dando más riesgo a nuestro paciente. ¿Y cuántos son los pacientes que vemos en UCI? Pues probablemente al menos la mitad o incluso el 70% que tienen este tipo de condiciones. Veamos cómo las comorbilidades también están asociadas y son básicamente condiciones que generan inflamación crónica y disbiosis, ¿cierto? Tenemos la diabetes mellitus, la cirrosis, la desnutrición y la colonización que hablábamos. Unos pacientes que son muy especiales son los pacientes con cáncer, decíamos,
hay unas barreras anatómicas alteradas que están dadas en la piel y las mucosas, principalmente por su proceso de tratamiento. La quimioterapia, en general, la quimioterapia sobre todo de inducción, pues puede generar mucositis en sus primeras dosis y básicamente pues esto va a romper esa barrera intestinal. Por lo tanto, muy probablemente, pues si ya hablamos que Cándida está en el tracto gastrointestinal, pues va a ser fácilmente el paso hacia el torrente sanguíneo y de ahí a los otros sitios pues del cuerpo, a los órganos que se pueden afectar. La radioterapia también se ha asociado, decíamos los accesos, esto ya lo habíamos mencionado y se repite para los pacientes con cáncer, las cirugías o si tienen gastrostomía. La mucositis es muy importante y por eso en los pacientes que tienen neutropenia febril hay que siempre pensar que si tiene mucositis pues es altamente probable que tenga una candidemia. Y esto es lo que han mostrado estudios. Este es un estudio en Portugal en donde evaluó que los pacientes que tenían mayor incidencia pues claramente eran pacientes con cáncer, pero eran entonces las personas que iban después de los 40 años de edad en la parte de los adultos. Y miren cómo teníamos varios tipos de tumores sólidos, de órgano sólido o tumores hematológicos. Por el número, pues claramente se incluyeron más pacientes, 77 con tumores de órgano sólido, y acá está entonces la discriminación según la etiología de la candidemia, ¿cierto? Claramente albicans, esto previamente, hace 10, 15 años, era incluso mayor, probablemente el 70, el 75%, pero vemos cómo está disminuyendo digamos, probablemente un 60, 65%, y las cándidas no albicans están ganando terreno. Y digamos, incremento en el aislamiento de este tipo de especies de cándida, de otras especies, que tienen sus particularidades, sobre todo porque algunas son resistentes intrínsecamente a los azoles, o incluso a las equinocandinas, o como decíamos en Candida auris, tienen rápidamente la forma de ser multidrogoresistentes. Y eso se ha visto principalmente por el uso, por ejemplo, de la profilaxis que se le da a los pacientes con cáncer con fluconazol. Entonces, esto es algo para tener en cuenta. En Colombia tenemos este estudio en pacientes con neoplasias hematológicas. Esto fue en 5 instituciones en Bogotá, incluyó el Instituto Nacional de Cancerología. Vemos cómo de los 6.965 hemocultivos realizados, solamente 105 fueron positivos para hongos. La mayoría de los pacientes fueron mujeres y miren cómo la mayoría entonces en el momento del diagnóstico estaba con una neoplasia activa en tratamiento de inducción o era un nuevo diagnóstico, y el estadio clínico de nuestros pacientes o los pacientes que digamos se estudiaron en Bogotá, 3 o 4 del ECOG. Entonces realmente pues vemos que estaban muy comprometidos y muy importante esto, la profilaxis antifúngica. Más del 30% de los pacientes tenían profilaxis antifúngica. Eso para tenerlo en cuenta. Estos fueron los aislamientos. Miren que incluso el primero que se relató en este momento de etiología fue la Cándida tropicalis. Algo de lo que ya habíamos mencionado previamente en el estudio de Portugal. Empiezan entonces a existir mayor aislamiento de cándidas no albicans. El segundo fue albicans con 21%, después parapsilosis, cruzi y después glabrata. Claramente por digamos, la fecha del estudio no había como tantos aislamientos de Candida auris, pero pues es importante tenerlo en cuenta. Y entre esas neoplasias hematológicas, los que más riesgo tenían entonces de mortalidad estaban los que claramente pues, necesitaban ingreso a la UCI, ya lo mencionamos, que tienen esos 2 factores de riesgo, ser pacientes con neoplasias hematolinfoides, pero necesitar UCI por su estado crítico, y también entonces los pacientes que tenían linfoma o mieloma múltiple. En la UCI, entonces, también, y estos son estudios, pues, algunos incluso iberoamericanos, que muestran que la mayoría, previamente decíamos, son albicans, pero esto, pues, ya lo vimos, va cambiando, y que la prevalencia en UCI puede ser incluso hasta el 20% en esos hemocultivos realizados positivos en estos pacientes. Decíamos, puede ser incluso el tercero o cuarto patógeno más aislado, dependiendo entonces del tipo de pacientes que se tengan. La mortalidad es muy variable. Si tenemos un paciente que está sano, que no tiene mayores comorbilidades, pues muy probablemente se recupere rápidamente y no tenga mayor mortalidad, pero también depende de nosotros. Decíamos, si tenemos un catéter en estos pacientes venoso central, pues debe retirarse, ¿cierto?
Si tenemos sondas, deberían retirarse. Si tenemos pacientes que tengan una identificación rápida y temprana, deben instaurarse el tratamiento porque cada hora que pase puede incrementar la mortalidad entre el 10 al 20%. Por eso es tan importante estar muy pendientes de los exámenes que solicitamos. Si yo solicito un examen, no es para que lo vea el del siguiente turno y demás, no. Es para tomar una conducta y no puede esperar a que venga el especialista para decirme qué hacer. Yo como médico debo tener las nociones o al menos ver la guía de tratamiento empírico en nuestro caso y tratarlo. ¿Listo? El impacto económico, pues mucho más estudiado en los Estados Unidos, que pueden ser hasta de $40,000 por episodio, y la carga de la enfermedad, veamos cómo en Colombia incluso está un poco más arriba del promedio latinoamericano, esto en el trabajo pues que relatan por el doctor Cortés, un infectólogo de Bogotá muy importante, y miren cómo la carga en la UCI pues muestra que incluso entre el 37 al 45% de estos episodios ocurren en la UCI, entonces la carga que tenemos en la unidad de cuidado intensivo es muy alta. En el torrente sanguíneo, decíamos, puede ser hasta la tercera, cuarta o quinta infección, y este es el cambio que vemos epidemiológicamente y que probablemente siga continuando en el tiempo, y es que inicialmente la Candida albicans era muy frecuente, pero después, sobre todo de más o menos hace 5 o 10 años, empezó a evidenciarse en países como Estados Unidos, en la Unión Europea, Candida glabrata, en España sobre todo para psilosis, y en Colombia miren cómo ya las no albicans son mayoría, como lo habíamos demostrado o lo habíamos evidenciado en ese estudio. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque Cándida, así como otros hongos, que este es un muy buen artículo que resume cómo los hongos hacen fisiopatológicamente para afectar a los huéspedes, tienen varios mecanismos, entre esos claramente pues su resistencia en la pared que tienen los hongos, sus múltiples formas de cambiar sus antígenos, esa variabilidad antigénica, la formación de biopelículas, pero también incluso el cambio morfológico, que para Cándida, si bien no es un hongo dimórfico, en algunas especies puede producir pseudohifas y entonces llegar incluso a generar mayor invasión con esas pseudohifas, hacer un cambio morfológico que le permita invasión para los diferentes epitelios y sobre todo la parte endotelial. Muy importante porque el uso, por ejemplo, de diversas moléculas va a evitar que el complemento, que los fagocitos, recordemos los neutrófilos, son probablemente la célula más importante para, digamos que evitar que esta cándida se vuelva en una infección invasora o invasiva, y lo podemos tener depletados. Entonces, si tenemos un paciente que está depletado de neutrófilos en una neutropenia y empieza a hacer fiebre, pues como decíamos, probablemente está en un riesgo incrementado. Hay otros ejemplos, ¿cierto? Como pacientes que tienen alteraciones de la fagocitosis o enfermedades granulomatosas crónicas que no pueden hacer una depuración adecuada. Que acá, por ejemplo, se muestra cómo puede Cándida ser una variación del manano, este oligosacárido que si no está adecuadamente reconocido por el sistema inmune, pues rápidamente va a generar que la Cándida haga pues lo que quiera básicamente. Entonces, en Cándida específicamente, pues decíamos, hay muchos sitios por los cuales puedes afectar al cuerpo humano. Hay unos factores de riesgo, como decíamos, que siempre debemos tener en cuenta, y por eso se han generado escalas como el Candida Score, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Algunos solamente están validados en la unidad de cuidado intensivo y por lo tanto debemos siempre pensar en ellos. Pero decíamos, tal vez la neutropenia sea lo más importante a evaluar, al menos que no se nos olvide, pacientes con inmunosupresión, con quimioterapia, con, digamos, compromiso de la médula ósea, y la disbiosis. La disbiosis se genera por muchos mecanismos, pero para nuestra institución, por ejemplo, lo más probable es por uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro. El uso de carbapenémicos, el uso, por ejemplo, de ceftazidimab y bactam, o el uso de cefalosporinas de cuarta, tercera y cuarta generación, son ampliamente conocidos como de amplio espectro y que pueden generar este tipo de riesgos. Claramente, decíamos, los pacientes con comorbilidades, con inmunosupresión de bajo grado, como los pacientes con diabetes mal controlada, con enfermedad renal crónica, con cirrosis, pues entonces están en mayor riesgo. Y la cándida pues pasa entonces de ese, digamos, ambiente en donde vive,
con el resto del microbioma y fácilmente algo que era una colonización, pues se va a volver una infección. Si no tenemos las herramientas adecuadas de defensa, como decíamos los neutrófilos como principales fagocitos, esa inmunidad innata tan importante para la depuración de estas levaduras, pues no vamos a tener la barrera que evite que la cándida pues pase rápidamente al torrente sanguíneo y evite, como decíamos, miren acá, lo más importante de primero, los biofilms, las biopelículas en esos catéteres venosos centrales y claramente si dejamos y la cándida nos coge ventaja porque no la tratamos rápidamente, pues rápidamente puede pasar a otros tejidos porque tiene muchos factores de virulencia, ¿cierto? Tiene varias, digamos que moléculas que secreta que pueden romper tejidos, lipasas, proteasas, y también tenemos otras como proteínas de shock caliente o también, decíamos, el cambio hacia las pseudohifas a las hifas, que permite entonces la adhesión, la formación de biofilms y la invasión como tal. Llegamos a lo más importante, que es el diagnóstico, en donde el paciente puede presentar cualquiera de estas manifestaciones. Y estas vemos que son muy inespecíficas. La mayoría de pacientes es porque estaba en tratamiento antibiótico, lo acabó y sigue haciendo fiebre, ¿cierto? Pero puede presentar escalofríos, incluso rash, debilidad generalizada, fatiga, puede presentar dolor muscular, pueden presentar esto que ya es mucho más diciente, digamos, de un compromiso oftálmico, que es la disminución de la agudeza visual, síntomas o signos que nos hagan pensar en una endoftalmitis, ¿cierto? El ojo rojo, el dolor ocular, incluso en algunos casos pues ya muy llamativos, compromiso evidente de las cámaras oculares. Si el paciente se deja progresar, pues puede llegar a escenarios de hipotensión, la cefalea, un déficit neurológico si hay un compromiso del sistema nervioso central. Y en estos pacientes pues vemos que al hacer evaluación de esos catéteres pueden tener un compromiso que es evidente, ¿cierto? El eritema y creo es evidente en ese sentido, entonces hay que tomar hemocultivos y retirarlo, ¿cierto? Porque estaríamos quitando ese reservorio. Hay varias herramientas diagnósticas, como lo mencioné al inicio. Probablemente la que tenemos pues en la cabeza es el hemocultivo, pero el hemocultivo puede tardar incluso 72 horas o más. Esta, por ejemplo, imagen, ahorita volvemos, pero esta imagen nos muestra que dependiendo del tipo de cándida, se pueden demorar los hemocultivos en el momento del tiempo en promedio. Claramente es muy variable, veamos cómo es tan variable que incluso pueden ser más hasta 5 días, pero por ejemplo para cándida albicans es 39 horas y no podemos esperar hasta esa identificación, ¿cierto? Por eso tenemos herramientas novedosas que decíamos existen en otros países como el T2 Cándida, pero también tenemos por ejemplo para una adecuada identificación que es el Malditov. Actualmente con el Instituto Departamental de Salud estamos evaluando a ver si se puede traer un Malditov por, digamos, unos recursos que se pudieran asignar a ese punto y ojalá lo podamos tener acá en el hospital, sería muy importante. Esto es proteómica y esto es de la tecnología tal vez más avanzada que tendríamos acá en la región. Hay unos biomarcadores que son importantes pero no tienen la sensibilidad adecuada. Miren que se me pasarían entre el 20 y el 30% de los casos, sobre todo por el antígeno del manano que ya mencionábamos previamente. Y esto es lo que les hablaba, esto es en general para los hemocultivos, no solo para cándida, pero sí para los hemocultivos de bacterias sobre todo, que debemos tomar un volumen adecuado, debemos tomar al menos 40 mililitros, porque incrementa en un 58% versus 10 mililitros, que es una sola botella, la positividad. Por eso cuando me dicen solamente hay un hemocultivo, pues yo digo, solamente tomaron uno, pues no puedo descartar que no tenga una infección del torrente sanguíneo. Y entonces vemos cómo tenemos estas herramientas. Vamos a hablar solamente del FilmArray, mencionarlo y que lo reconozcamos. A veces se nos olvida que tenemos este tipo de tecnología. Es una tecnología que la institución lo tiene hace ya mucho tiempo. De hecho, fue el primer hospital en Colombia en tener paneles de este tipo. Y vemos cómo, incluso decíamos, en la versión inicial tenía 27 objetivos. Tiene 27 en el sentido de los microorganismos, pero hay que sumarle entonces las genes de resistencia. Miren cómo, para el caso de las cándidas, claramente pues tenemos las bacterias, gram positivas, gram negativas, muy importantes cuando uno sospecha o está pensando en sepsis y en bacteriemia, pero en el caso de las cándidas,
previamente, en la primera versión de este FilmArray, de este PCR Multiplex, no teníamos Candida auris, pero ya sabemos que es muy importante, decíamos, la mortalidad puede ser más del 50, del 60%, incluso más, y sin tratamiento mucho más, y ya la tenemos entonces como uno de los objetivos de este panel de PCR Multiplex. Muy importante saber que en nuestra institución hemos tenido algunos aislamientos de Candida auris y que por lo tanto debemos estar atentos, ¿cierto? Atentos porque son pacientes que debemos tenerlos como en la mira para darles un tratamiento adecuado. Si hacemos ese diagnóstico rápido, si no, y quiero volver un poquito acá, miren cómo el tiempo en horas se disminuye totalmente. FilmArray hasta la incubación, digamos, en promedio 12 horas, después 1 hora más, ¿cierto? El MALDI-TOF, que decíamos la proteómica, sobre todo nos sirve en casos especiales, donde, por ejemplo, nos dicen en microbiología, por el sistema convencional no se puede identificar. La proteómica nos daría esa herramienta, identifica más del 99.9% de los aislamientos. Otras, como el FISH o los cromagares, pues miren que se tardan hasta 37 horas iniciales y después en el tiempo de identificación puede ser otras 24 horas. Y esto pues es tiempo, es vida para los pacientes, es probabilidad de vivir y de estar más sanos. Porque si un paciente pues no se le da un tratamiento adecuado con una terapia empírica, pues entonces no vamos a disminuir esa carga fúngica si no retiramos el catéter, si no hacemos la búsqueda en algunos casos que requiera sobre todo descartar enfermedad como la endoftalmitis o endocarditis, pues no vamos a tener un control de esa infección. Y subsecuentemente, si el paciente ya está estable, si el paciente ya tiene un fungigrama y nos dicen es una candida albicans sensible a soles, podemos disminuir esa terapia. Por lo tanto, debemos seguir digamos, esta línea de tratamiento. Tenemos la sospecha o la confirmación, y aquí es muy importante que es sospecha también. Un paciente que viene en tratamiento por una sepsis aparentemente de origen bacteriano y no responde a los antibacterianos que le estoy dando, y si tiene los factores de riesgo que tenemos, le uso el Candida Score y demás, y le da mucho riesgo, está colonizado y demás, pues debo iniciarle una terapia empírica si está, por ejemplo, en sepsis o en choque séptico, con caspofungina o anidulafungina si tiene una alteración hepática grave, ¿cierto? Ahí debemos calcular la escala Child-Pugh, si es una escala Child-Pugh-C, anidulafungina, y la tenemos en la institución, debe utilizarse. Si ya tenemos la identificación de que son sensibles a los azoles, sobre todo fluconazol y voriconazol, dependiendo de la especie, podemos hacer un desescalonamiento y dar el tratamiento que corresponde. Hemos tenido pocos casos, este año 1, de casos refractarios, donde la fungemia es persistente, a pesar de un adecuado tratamiento. Entonces, ahí en algunos casos vamos a tener necesidad de la anfotericina B y la terapia combinada en algunos pocos casos, incluso con flucitocina. Y tener en cuenta que eso es muy importante, y para finalizar, en nuestra institución, y vamos a hacer este estudio que ya está aprobado. Acá están los investigadores principales, que son la doctora Valentina Mazuera, el doctor Luis Fernando Cardona, que son residentes de unidad de cuidado intensivo, nuestro colaborador muy importante, Oscar Narváez, acá está el epidemiólogo Juan Camilo Ibarra, y como directores estamos el doctor Gabriel y mi persona, porque sabemos todo esto que ya lo mencionamos, que tenemos una incidencia creciente, pero tenemos un vacío de conocimiento, no sabemos cómo estamos respecto, por ejemplo, a ese estudio en Bogotá. Entonces vamos a hacer este estudio que ya está aprobado para empezar, digamos que, la recolección de la información. Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, gustoso de responderla.